Saludos gente nintendera, yo soy Poe y esto es Mundo N. La Nintendo Switch es un éxito rotundo y eso nadie puede negarlo. Con la consola agotándose semana tras semana a nivel mundial, podemos estar seguros ya que Nintendo ha vuelto a encontrar una mina de oro. En parte, ese éxito ha sido conseguido gracias a sus tremendos títulos. La verdad es que pocas consolas han tenido un primer año tan cargado de excelentes juegos como lo ha hecho el Switch. Sin embargo, aquí en Mundo N, creemos que su arrollador éxito se basa más en otra cosa que en sus juegos, y esto es, en su excelente diseño. Si bien Nintendo se empecina en decir que la Switch es una consola de sobremesa, esto pensamos que lo hace solamente para poder seguir vendiendo el 3DS sin que este pierda vigencia, todos sabemos que en realidad la Switch es un híbrido, es decir, una consola de sobremesa y una portátil. Este concepto de ser dos dispositivos en uno le ha traído a Nintendo un éxito que pocos esperaban, pero escondido en su diseño se encuentra algo de lo que muy pocos se han percatado, y eso es un argumento para cada situación. Así es gente, el Nintendo Switch es capaz de convertir sus falencias en virtudes con un simple cambio en la narrativa. Simplemente con cambiar la óptica o perspectiva con la que miramos el producto, esta consola transforma sus desventajas en tremendas ventajas. Quizás diciéndolo así, esto no tenga mucho sentido para ustedes, y es por ello que, con el fin de que se entienda mejor, trataré de explicarlo con los siguientes ejemplos. ¡Veamos! Este tema se ha tratado hasta el cansancio. Desde el lanzamiento de la consola, y es muy probable que hasta el fin de la vida de esta, encontraremos comparaciones de los distintos juegos multiplataformas de Switch con sus versiones de PlayStation 4 y Xbox One. Esto no es algo que yo me esté inventando, basta con buscar un poquito por la web y encontraremos algunos de estos videos que tan de moda están. Como digo, es algo que ha pasado y seguirá pasando, pero por ser el caso más reciente, para desarrollar este ejemplo me enfocaré en el recientemente lanzado Doom. Como es lógico, y demuestran estos videos, su desempeño es inferior al del PlayStation 4 y el Xbox One, y ahí es cuando llega el señor hater de turno y nos dice: ¡Ja! ¡Ese Switch es una porquería! ¡Ni potencia tiene! La versión de PlayStation 4 corre a 1080p de resolución y a 60 frames por segundo, y la de Switch a solo 540p y 30 frames por segundo. ¡Qué basura de consola! Como les digo, esa información es correcta, pero basta un simple cambio en la narrativa o en la mirada con la que observamos al Switch para que esto pase inmediatamente de ser una falencia a una virtud. Es que, amigo hater, la Switch no es solo una consola de sobremesa, también es una portátil. Y te doy un dato, que una portátil sea capaz de correr Doom a 30 frames por segundo en una resolución de 540p es algo nunca antes visto, que de hecho la convierte en la consola portátil más poderosa de la historia. Como anunciara Kimishima en la revelación de la consola, la batería de esta dura entre 2 horas 30 a 6 horas 30. Esto quiere decir, por ejemplo, que con los juegos menos potentes, la batería podría estar durando unas 4 o 5 horas, mientras que con los más demandantes, un poco menos. En general, y esto también fue explicado en dicha conferencia, un juego poderoso de la Switch, como Zelda o justamente Doom, harán que la batería dure aproximadamente 3 horas. Y sí, con esta información, el señor hater ataca de nuevo. ¡Pero por Dios! ¡Qué poca batería! 3 horas nada más. La batería del Vita dura unas 4 horas y media. Y ni hablar del PSP, que llegaba a durar hasta 6. Esa Switch es una vergüenza. Nuevamente, gente, bastará simplemente un cambio de enfoque para transformar lo negativo en algo sumamente positivo. Amigo hater, es que la Switch no solo es una consola portátil, también es una consola de sobremesa. De hecho, es la única consola de sobremesa que cuenta con una batería incorporada que te permite seguir jugando con esta sin estar enchufada. Y para que te quedes más loco, la batería de una laptop actual, y no una laptop cualquiera, sino una laptop gaming de este año, al jugar un juego demandante como Doom, dura entre 1 hora 30 a 2 horas, dependiendo de las opciones gráficas con las que lo hagas. Ahora dime, ¿te parecen tan poco entonces esas 3 horas de la Switch? Otro aspecto que se ha discutido y criticado por miles y miles de personas.
Como sabrán, la Nintendo Switch posee 32 GB de memoria interna para el almacenamiento de sus juegos y partidas. Esto, claro está, puede ser expandido con una tarjeta SD del tamaño que desees. 32 GB de memoria de almacenamiento. El PlayStation 4 y el Xbox One en sus versiones de lanzamiento venían con 500 GB. ¿Qué consola más mediocre esa Switch? Ay, amigo hater, ¿cuándo lo entenderás? La Switch no es solo una consola de sobremesa, también es una portátil. Para que te hagas una idea, tanto la Vita como el 3DS vienen con 1 GB de memoria interna sin contar las tarjetas de CD. Estamos hablando entonces que la Switch es la portátil con más memoria interna en la historia, que, como dije, incluso se la puede expandir, ya que acepta cualquier memoria SD de cualquier cantidad de gigas, de cualquier marca, etc. Por cierto, la Vita, al igual que el PSP, solo aceptan tarjetas propietarias, es decir que solo podrás utilizar una tarjeta SD específica para el dispositivo, las cuales salen mucho más caras que las genéricas, y encima el tamaño máximo es tan solo de 64 GB. Para que te hagas una idea, justamente esas tarjetas SD de 64 GB que utiliza la Vita cuestan alrededor de $90. Sin embargo, como te dije, el Switch acepta tarjetas genéricas. Por ejemplo, esta Samsung de 128 GB, que de paso es la que yo tengo, tiene un precio que ronda los $45. Pero claro que hay más marcas, como esta SanDisk, que cuesta básicamente lo mismo y también ofrece 128 GB de almacenamiento. O sea que estamos hablando del doble de memoria a la mitad de precio. ¿Qué te parece la Switch ahora, mi gran amigo hater? Ah, y por cierto, si quieres tomarla como consola de sobremesa, tampoco saldrás muy favorecido. Tomando a Doom nuevamente como ejemplo, este pesa 22 GB en Switch, por lo que si fuéramos a comprar 10 títulos de este calibre, necesitaríamos unos 220 GB en total. Pero ¿a que no sabes, oh gran amigo hater? Doom pesa 70 GB en PlayStation 4, por lo que si quisieras descargar 10 juegos de este peso, necesitarías ni más ni menos que la abusiva cifra de 700 GB. Y no te creas que la Xbox One se queda atrás. Halo 5, por ejemplo, pesa 87 GB, por lo que necesitarías 870 GB de almacenamiento para 10 juegos de esa magnitud. La verdad que una locura. La Switch posee una pantalla de 6.2 pulgadas, exactamente el mismo tamaño que poseía la pantalla del Gamepad del Wii U. Al adherirle los Joy-Con, esta pasa a tener 9.5 pulgadas de largo. Obviamente, en ese momento, se vuelve a acercar nuestro queridísimo señor hater. ¿Llamas a eso portátil? Eso no entra en mi bolsillo ni aunque usara un pantalón de bomberos. Necesito un estuche entero para poder cargar con ella. Eso de portátil no tiene nada. ¡Ja! Y se quejaban de que el Vita era grande. Nuevamente, con un cambio en la narrativa, lo negativo pasará a ser positivo. Amigo hater, por cuarta vez te lo digo, el Switch no es solo una consola portátil, es una consola de sobremesa también. Durante los últimos años, los usuarios de PlayStation 4, pero más incluso los del Xbox One, se han quejado del enorme tamaño de su consola de sobremesa. Es que es tan grande que casi que necesita un estante entero solo para ella. De hecho, fueron tan grandes las críticas de la Xbox One original que al ser revelada la Xbox One X, en la misma conferencia del pasado E3, le dedicaron unos cuantos minutos a hablar y jactarse solamente de su tamaño y de lo pequeña que esta era. Not only have we built the most powerful console ever, Xbox One X is the smallest Xbox ever. Obviamente, aunque la Xbox One X sea más pequeña que la Xbox One normal y que la Xbox One S, en comparación a la Switch, esta sigue siendo enorme. Así que dime, oh gran amigo hater, ¿la Switch es la portátil más grande de la actualidad o la consola de sobremesa más pequeña? Como te digo, es todo cuestión de perspectiva. Creo que con los ejemplos ha quedado claro el mensaje. El fascinante diseño de la Nintendo Switch, ese que la transforma en la primer consola de la historia en ser tanto de sobremesa como portátil, le permite a esta transformar en virtudes sus defectos, simplemente con una vuelta de tuerca a la situación. Bastará nada más cambiar la perspectiva con la que miramos el producto para pasar de estar desilusionados a totalmente sorprendidos. Pero claro, usualmente, y sobre todo en internet, la gente se dedica a criticar las cosas sin siquiera dedicarse un momento a investigar sobre el tema.
La verdad que una costumbre lamentable. En fin, esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado el video, no duden en dejarnos un like y suscribirse si aún no lo han hecho. ¡Hasta la próxima!